el ser humano, las personas que en mi albergue de Vallecas habíamos estado viviendo de ir a la busca y a la rebusca en la China y el Japón, los dos estercoleros. Habíamos recogido chatarra, periódicos y de todo por las calles de Madrid. Vivíamos de un modo lo más triste en ese entrevías viejo en la casa 315 y 317. Ni siquiera el párroco del lugar tenía conmiseración de mi gente, porque decía: esto es un rollo que tú te inventaste en Chinchón. Y ahí Cáritas no me daba ni ropa ni comida. Algunos de mis amigos me venían a traer la ropa de sus hijos para vestirlos. Algunos me daban alimentos. Y todas las noches en aquel 315 y 317 de la uva, que todavía están, y que de vez en cuando me paseo para que no se me olvide eso, porque cuando estás en estas otras dimensiones se te puede olvidar los orígenes y entonces empiezas a producir nefastas decisiones. Cuando llego allí me doy cuenta que dormíamos en las literas, que yo nunca sabía quién era el que dormía debajo mío, y que muchas veces me sorprendía un chaval que venía, por supuesto, sin identidad, cenaba lo que tuviéramos, se duchaba, una bombona de entonces daba para 10 duchas, el 11avo se duchaba con la ducha fría, compartíamos, le dábamos las sábanas, la toalla, y a veces yo miraba desde la tercera litera hacia abajo y miraba que el que había estado durmiendo abajo ya se había ido. ¿Quién era? No lo sé. Apenas descubrías la identidad de aquella gente. Cuando íbamos por la noche a recabar comida golpeada en el mercado de Legazpi, muchas madrugadas descargaban mi gente allí los melones, las verduras, nos daban, siempre había un café malo en una hoguera, y luego a veces convivíamos o pasábamos casi toda la noche en los vagones en vía muerta de Legazpi, donde vivía o habitaba el AMPA de Madrid. Aquellos chicos y aquellos jóvenes que luego fueron la carnaza que dio lugar a el uso de la droga. El viejo profesor, ya después, venía a veces a la taberna y me decía: Luis, ¿qué hago? Doy y ayudo a una asociación que dice llamarse El Patriarca, y yo le decía: por favor, ayúdenos, porque el tema de la droga irrumpe en aquellos años y no sabíamos nada. Irrumpe entre los más pobres para acceder a los más ricos. El tema de la droga y el pinchazo en la trastienda de algún bar de la avenida de Entrevías hacia Vallecas, donde les adiestraban a los muchachos y les inoculaban en la dependencia, era dramático, hasta tal punto que don Vicente un día me pide que vaya a la embajada americana a despedir a Harper, que era un diplomático americano, pues había tenido mucha relación en aquellos momentos turbulentos que os estoy hablando. Y yo, en aquel entonces todavía, cuando ibas en representación del cardenal a un acto, pues te ponían la sotana y el balandrán. Y yo fui de sotana y de balandrán a la embajada a despedir a Harper. Y cuando estábamos allí en un círculo tomando una copa, yo me metí la mano en la sotana y instintivamente hice así. Y de aquí me colgaba una jeringuilla. Cayó en medio del corro de la gente que estábamos allí acompañando a Harper, y todos miraron al suelo, me miraron a mí, y yo vi una jeringuilla, y luego saqué una papelina y saqué no sé qué y lo tiré al centro. Y todo el mundo en aquel entonces estaba asombrado diciendo: ¿el cura se droga? ¿Esto qué es?
Aquel día yo descubrí la droga. Cuando volví, el Fafa, el Falete y no sé quién más, Paco los conoce, sabe que no estoy hablando de fantasías. Le dije, pero bueno, ¿qué hacéis? Y allí, entre llantos y lágrimas, descubrí que la droga la guardaban en la sotana, porque como el cura no se la pone nunca, y era así. Ese mundo es un mundo que deja huella para siempre. He visto morir dependientes y evidentemente el SIDA me ha hecho estragos. Ha hecho estragos y algunos, Paco, Roberto, saben los nombres. Lo hemos vivido muy cerca. El SIDA, la droga, todo ese mundo constituye parte neurálgica nuestra. Por eso esto no se nos puede olvidar. Por eso cada proyecto es un proyecto de construcción de vida humana. Es un proyecto absolutamente de capital humano y de valores, porque no puede ser de otro modo, porque nos han pasado la piedra por encima. Y yo ahora, en la parroquia, cuando hablo a mis jóvenes, o en el colegio, cuando hablo a mis 1833, no se me puede olvidar todo esto. Pero bueno, me he extendido,